Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al coloquio de licenciatura en física. Me cuenta el profesor Juan Manuel González que sus estudiantes no conocían el coloquio. Bueno, les presento el coloquio de licenciatura en física. Es un evento periódico, semanal, en el que pues traemos conferencias, invitados que nos hablan sobre física, sobre enseñanza de la física, sobre formación de profesores de física, así como hoy, pues que tenemos una invitada muy especial que ya voy a presentar. El coloquio tiene una historia de un poco más o menos 8 años y medio, en los que hemos tenido con la de hoy 197 conferencias. Ya tenemos, este semestre celebraremos la conferencia número 200, la anunciaremos oportunamente. Y hoy en esta 197 conferencia pues tenemos el honor de tener una hija de la casa, una egresada de la licenciatura en física, magíster en óptica del CICESE en México, en Ensenada, México, y actualmente desarrollando sus estudios de doctorado en óptica también en Francia, en la Universidad, no me acuerdo, de Troyes. Es un doctorado conjunto que hace también con el CICESE, este Instituto de Investigación en México, en Ensenada. Y pues para nosotros realmente es muy gustoso tener a Jenny Romero el día de hoy, pues porque como ustedes estuvo muchas veces, bueno, no mentiras, nunca viniste no, sí, ya sí venía a los coloquios, pero desde pequeñita, en el semillero del Grupo Óptica Materiales, junto con Daniela Cajamarca, que nos acompaña acá el día de hoy. Daniela, una de las promotoras de ese semillero que lo hizo crecer muchísimo. Es un gusto de verdad muy especial para mí, por supuesto para la licenciatura en física, contar con Jenny. Le vimos todo su crecimiento a lo largo de la carrera, tuvo unas experiencias durante el pregrado muy interesantes de intercambio, estuvo en Brasil haciendo una escuela, que fue, bueno, de pronto nos cuentes ahora detalles sobre eso, que pienso yo fue la experiencia que catapultó a Jenny en este campo de la óptica y de ser tan proactiva. Me estaba contando que hoy día, si no recuerdo mal, Jenny fue de la primera de la maestría en óptica allá en el CICESE, y en este momento hay 18 compañeros de ustedes haciendo estudios de maestría allí. Entonces también ha sido pionera en varios asuntos. Y bueno, repito, realmente muchas gracias, Jenny, de cariño, Yanis, por compartirnos una vez más. No es la primera vez que está en el coloquio, por su proactividad en esta actividad, pues ha tenido, esta es la tercera intervención que hace, así que también para que vayan pensando ustedes cuando tengan sus trabajos y que compartir en el coloquio, pues este espacio es de los estudiantes, los profesores de la universidad entera, pero especialmente nosotros, la licenciatura en física. Entonces, sin más preámbulo, recibamos con un aplauso a Jenny, por favor. ¿Ese solo es para sostener? Ya, Ok. apóyate libremente. El pointer no sirve porque se lo come la luz, te lo pones a... Ok. Sí funciona. Pues bueno, buenas tardes a todos. Profe, gracias por la presentación. La verdad que ahorita que venía caminando hacia acá, me entró una nostalgia enorme porque desde que me gradué no venía a la universidad. Hace como 6 años, más o menos. Entonces, pues, gracias por la invitación. Para mí igual es un honor estar acá de nuevo en el coloquio. Esta vez presencial. La última vez fue en la pandemia y la primera vez pues fue hace muchos años, ¿no? Entonces, pues, gracias por estar aquí y gracias por la invitación. Pues bueno, como lo dijo el profe, soy Jenny Romero. Actualmente soy estudiante de doble grado de la Universidad de Tecnología de Troyes, en Francia, y del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, en México. El título de la presentación, como ven acá, es Fuentes deterministas de fotón individual integradas en circuitos fotónicos.
y pues puse aquí el nombre de mis asesores del doctorado, que son en la UTT o en TROA, la del doctor Rafael Salas Montiel, y en CICESE la doctora Karina Garay Palmet. En cuanto, bueno, acá puse un poco del contenido, pero en realidad me extiendo un poco más. Es introducción, conceptos teóricos, metodología, resultados y análisis, conclusiones y un poco de las referencias. Entonces, bueno, en cuanto al título, para hablar acerca del título, así de forma introductoria, lo primero que uno tiene que hacer, si va a hablar de cuántica y de este tipo de aplicaciones en cuántica, es hablar de una era que estamos viviendo actualmente en cuántica, que se denomina la segunda revolución cuántica. ¿Y qué es eso? O sea, eso es justamente utilizar todas las leyes de la mecánica cuántica que vemos en las clases normales de mecánica cuántica, todas las leyes, en aplicaciones específicas, como lo son la computación cuántica, la metrología cuántica, la simulación y la comunicación cuántica. Todo eso, ese compendio se denomina pues tecnologías cuánticas. Y justamente ahora tiene un boom muy alto por los recientes premios Nobel y por las aplicaciones en la industria de Google, del IBM, de Microsoft, etc. Entonces es como que básicamente tomar todas las leyes que nos explican a nosotros en las clases y aplicarlas ya a tecnologías como más reales o visibles. La importancia de esto, pues el Premio Nobel de Física del 2022 fue otorgado justamente a investigadores que llevaban años estudiando esto, principalmente al desarrollo de un experimento sobre el entrelazamiento de estados cuánticos de fotón, donde se afirmó el entrelazamiento cuántico de la luz. Y aparte, bueno, ¿eso qué quiere decir, no? El entrelazamiento, pues creo que todos aquí son de la clase de cuántica. Bueno, la mayoría. Bueno, algunos. Entonces, bueno, justamente el entrelazamiento es una propiedad que determina que lo que sucede con una partícula determina lo que suceda con otra sin importar el grado de separación que haya entre las dos partículas. Y básicamente ellos lo demostraron experimentalmente después de estudiarlo muchos años, hace 2 años. Entonces esto también hizo un boom que apoyó al desarrollo de las tecnologías cuánticas. Para seguir hablando de esto, pues es importante hablar un poquito de los sistemas, como son concebidos en óptica cuántica. Los sistemas utilizados en estas tecnologías cuánticas son sistemas diferentes a los sistemas de información clásico o a los que estamos acostumbrados. En estos, pues la unidad mínima de información ya no es el bit como conocemos, que es para la computación clásica un 0 y un 1, sino es un qubit en el cual es una superposición de estados entre 0 y 1, o 0 y 1, o bueno, diferentes proporciones entre 0 y 1. Con esa unidad de información diferente a lo que es en mecánica clásica, se explotan todas las propiedades de diferentes formas, ¿no? En este caso, en mi tesis en particular, en los grupos de investigación, lo que se quiere hacer es contribuir a la computación cuántica mediante la elaboración de compuertas lógicas de más de un qubit. Y la elaboración de esas compuertas lógicas es mediante la fabricación de circuitos fotónicos en los cuales se procesa la información cuántica. Esos circuitos fotónicos, como se ve acá, tienen diferentes partecitas. Son circuitos análogos a los circuitos electrónicos, pero el funcionamiento es un poco diferente porque no están basados en electrones, sino en fotones. Igual que un circuito normal o una mesa óptica conocida en un laboratorio, un circuito fotónico tiene diferentes partes, como lo son microresonadores, moduladores de fase, fuentes de fotones, chips para la detección de los fotones y bueno, diferentes partecitas que componen todo un circuito. En mi caso, en mi tesis en particular, estoy estudiando la caracterización, estudio, elaboración y simulación de fuentes de fotón individual, específicamente del caso de las fuentes. Y bueno, generalmente en estas aplicaciones se utilizan fuentes del tipo probabilista, que son las fuentes más usadas para la elaboración de los circuitos. Probabilista se refiere a la emisión de los fotones en el tipo de fuente. Pero recientemente con el auge
por decirlo así, de la física del estado sólido, se ha demostrado que que se pueden integrar en este tipo de circuitos fuentes emergentes o fuentes nuevas, fuentes que son alternas o como nuevas alternativas para integrar a este tipo de circuitos. Y se denominan fuentes deterministas. Deterministas porque la emisión en este tipo de fuentes ya no es una emisión probabilista como las emisiones de las fuentes, por ejemplo, de óptica no lineal, sino son fuentes en las que se puede determinar el tiempo de emisión en los fotones. Y eso es una propiedad muy importante para cuando se quieren hacer aplicaciones en óptica cuántica, poder ver cómo están distribuidos temporalmente los fotones. Entonces, bueno, digo basadas en estado sólido porque justamente la física del estado sólido nos ha demostrado que existen diferentes sistemas, como lo son puntos cuánticos, defectos en cristales, iones atrapados, materiales bidimensionales, entre otros. Entonces, estudiando las propiedades de la física del estado sólido, se ha podido demostrar que bajo interacción con luz emiten fotones individuales. Entonces, esa es como la parte importante de mi tesis. Bueno, aquí puse algo de conceptos teóricos. Puse primero la función de correlación de segundo orden. Esto es una función, es básicamente una función que me permite determinar a mí la naturaleza de emisión de la luz. Y es básicamente mediante una función que se llama G2, en la cual se detecta el número de fotones en un interferómetro de este tipo, donde se tiene una fuente de fotones que pasan por un divisor de haz y van a dos detectores. Al final lo que se tiene es un temporizador que tiene un temporizador y un contador de fotones que me da a mí una idea de cómo puede ser esa emisión. Y como en la naturaleza se tienen diferentes tipos de fuentes, como por ejemplo ese bombillo que está ahí, también se tienen fuentes de fotones. Y justamente hacer una medida en este arreglo interferométrico con esta función me puede decir a mí si tengo una fuente de fotón individual, una fuente de luz clásica, una fuente de luz como un láser, etc. Con respecto a la función de correlación de segundo orden, como les decía, pues hay diferentes tipos de casos de luz, ¿no? Hay una luz que es coherente, como lo son todos los láseres, donde la luz está distribuida como de este tipo, o sea, los fotones llegan a los detectores como bien espaciados, porque la luz coherente es la que mejor se conoce cómo funciona o cómo se emiten los fotones allí. Sí, es justamente eso. La luz clásica es esta que se ve allí, la distribución de fotones es así. En la luz clásica todos los fotones están agrupados, se dice que es un bunching, porque justamente todos los fotones llegan agrupados. Y la luz no clásica, que es un tipo de luz más nuevo, por decirlo así, o más aplicable recientemente, es el tipo de fuente de fotón, un tipo de fuente de fotón individual, que tiene esta distribución, donde es totalmente contraria a esta, y donde los fotones no vienen como agrupados, sino vienen uno por uno separados. Entonces, justamente esta función me permite a mí determinar el tipo de fuente que tengo. Otro concepto teórico importante, por allí lo vemos en física, y es la emisión espontánea. Es uno de los fenómenos más fundamentales de la luz, y es básicamente que un átomo en un estado base, al ser excitado con luz, emite otro fotón en una longitud de onda diferente a la longitud de onda de excitación. Además de eso, puse por allí algunos términos de los que voy a estar hablando. Uno es el factor de Purcell, que me da una idea de cómo la emisión espontánea de un átomo se ve incrementada al interactuar con un medio. Y el factor de acoplamiento, que es cuánto de esa emisión que está emitiendo la fuente precisamente se puede acoplar al medio electromagnético como tal. Puse aquí también un poco de los emisores específicos que utilizo. Al inicio les decía que hay diferentes sistemas de estado sólido que pueden emitir fotones individuales. En el caso de mi trabajo en particular, utilizo nanodiamantes con defectos, o más conocidos como nanodiamantes con centros nitrógeno-vacancia, que son básicamente la red cristalina del diamante. Se le hacen algunas modificaciones para que al ser iluminado con luz emita en una longitud de onda en particular.
esas modificaciones son, bueno, se tiene la red normal del diamante, pero se introduce un nitrógeno y se le hace una vacancia. Y ya cuando se ilumina con luz, la estructura de bandas es esta que aparece por aquí. La excitación generalmente es con una longitud de onda de 532 nanómetros y emite en la longitud de onda de alrededor de 637 nanómetros el fotón que es de interés. También puse un poco de guías de onda, pues porque justamente esos emisores quieren ser integrados a guías de onda, que es la base de los circuitos fotónicos. Entonces, pues cabe resaltar que el campo electromagnético en las guías de onda no se presenta de una forma un poco diferente, ya que es un campo electromagnético bidimensional que depende explícitamente del índice de refracción de la luz y del índice de refracción efectivo del medio y de la luz. Sí. Aparte de esto, puse por aquí un tipo de guía específico que es la guía de onda de ranura, que es una guía, es básicamente una guía de onda, una guía de onda normal, pero en la ranura entre las dos guías se acopla un campo intenso, un campo electromagnético, y pues es de relevancia para nuestro trabajo. Puse un poco de los elementos ópticos que se han utilizado, como lo son una rejilla de Bragg, que básicamente pues es una rejilla que permite el acoplamiento y el desacoplamiento de la luz con una ecuación bastante sencilla, y una guía de onda cónica o taper que permite el acoplamiento y el desacoplamiento de las guías de onda cuando son más grandes o cuando son más pequeñas. Después de decir esto, pues les voy a presentar un poco de qué ha sido la metodología y a la vez los resultados. En cuanto a la metodología, puse acá primero la caracterización óptica de los emisores de fotón individual. Se ha hecho mediciones para las fuentes de fotones individuales en el espacio libre primero. Entonces, en el espacio libre lo que se hace es hacer una caracterización de la fluorescencia de los nanodiamantes que están depositados sobre vidrio. Se utiliza la técnica de microscopía confocal de la luz para medir la fluorescencia. La luz es filtrada para que la emisión que nos interesa, que emiten los nanodiamantes, sea guiada hacia unos fotodetectores, y luego se ven los mapas de fluorescencia del material. Esto puede ser bajo excitación continua o excitación pulsada. Y aparte, acá se tiene cómo se miden las cuentas correlacionadas para determinar si es una fuente de fotón individual o no lo es. Entonces, para eso se tiene en base el mismo arreglo con el que se mide la fluorescencia, se hace pasar igual por el mismo conjunto de filtros, pero luego se lleva a un arreglo interferométrico, donde se tienen dos detectores y un etiquetador de cuentas de fotones. Y básicamente se tiene al final el mismo, bueno, acá se tiene la función de correlación, que me dice a mí, es una distribución que me dice a mí si es una fuente de fotón individual o no lo es. Acá pongo justamente los resultados de la fluorescencia. Estos son mapas de fluorescencias de nanodiamantes depositados sobre vidrio, y acá se midió la fluorescencia con la excitación pulsada y con la excitación continua. Entonces, estos pequeños puntos que se ven allí como más circulares son los diamantes que, al ser excitados con luz, emiten en un rango de longitud de onda alrededor de 637. Y esto que se ve aquí, pues es una sección transversal de la fluorescencia que están emitiendo. También se han hecho mediciones este es el espectro de emisión del láser con el que se excitan. Eso es para la excitación pulsada, está alrededor de 514 nanómetros. Y eso es para la emisión de onda continua en 633 o 632 nanómetros. Se han medido espectros tanto en excitación continua como en excitación pulsada, continua y pulsada, y se ve que el espectro es más o menos similar, solo que al ser, en el caso de la excitación pulsada, el espectro está un poco más recorrido hacia el 514 o hacia una longitud de onda más corta, porque es justamente más corta la excitación
que en el caso continuo, pero el espectro presenta más o menos la misma característica. Aquí puse algunas etiquetas importantes en los espectros, y es porque justamente, como les mostraba hace un rato en la estructura de bandas, nos interesa que la longitud de onda sea alrededor de 637, entonces lo que hacemos es que después de detectar el espectro, buscamos en los picos que hayan para ver cuál está más cercano a 637, porque es justamente donde está la emisión de fotón individual. Bueno, eso es en cuanto a la caracterización de los diamantes en el espacio libre. Ahora les voy a explicar un poco acerca de la simulación y el diseño de sistemas, ya lo que es en cuanto a la integración de guías de onda. Ay, puse 2 veces la misma diapositiva. Sí, creo que está 2 veces. La metodología de esta parte pues es básicamente un proyecto de simulación, es un estudio numérico. Es un estudio numérico de los sistemas para la interacción de las fuentes con los sistemas basados en guías de onda. Esto se hizo con un paquete de solución, con un paquete de sistemas que se llama Lumerical, en el cual se hacen diferentes simulaciones de luz. Y bueno, este programa, esta paquetería tiene diferentes subpaqueterías, por decirlo así, que es Mode Solution, FDTD y VAR FDTD. En esencia lo que hace el solucionador es que toma el sistema y hace un enmallado, puede ser bidimensional o tridimensional, en el cual en cada punto de la malla resuelve las ecuaciones de Maxwell para cada punto, y al final lo que se tiene es la solución del sistema basado en las ecuaciones de Maxwell por el método de diferencias finitas. Entonces, usando el programa hicimos diferentes simulaciones justamente de una guía de onda que fuera compatible con todas las necesidades del grupo, con los grupos de investigación, y se simularon algunas variaciones de los emisores que ya se habían estudiado en el laboratorio, introduciendo las características de emisión, pero ahora en la simulación, y se simularon las diferentes guías de onda. Se hicieron algunos barridos de los emisores porque se había visto en la literatura que variando la posición y la orientación de los emisores se podía tener un resultado diferente para el factor beta, el factor de acoplamiento que les mencioné hace un rato, y el factor de Purcell, que es el factor de incremento de la emisión espontánea. Entonces se encontraron puntos para los cuales la posición del dipolo era mayor, y se establecieron esos puntos específicos y esas orientaciones del dipolo, porque en la simulación cabe resaltar que el emisor es simulado como un dipolo eléctrico. Estos son resultados porque luego de hacer como el primer estudio de la interacción de la guía de onda con el emisor, se quería hacer una propuesta más realista de una fuente. Entonces allí, entre otras exploraciones que ya se habían hecho en el grupo, nos dimos cuenta que era útil aprovechar ese modo gap, ese modo que se puede confinar entre las dos guías de onda, y lo que se nos ocurrió fue justamente posicionar el emisor justamente en el gap entre las dos guías, para hacer que ese campo electromagnético que se incrementa en el gap entre las dos guías se acoplara a los emisores. Entonces, para eso se hizo una propuesta de un acoplador de ese tipo, como se ve aquí arriba, donde el emisor estaba situado justamente en la ranura entre las dos guías. Y se hizo una variación de la altura y el ancho de la guía de onda de salida, de esta guía que se ve acá, para ver del ancho de las guías del acoplador, para ver qué ancho y qué altura era conveniente, en función igualmente del factor beta y el factor de Purcell. Y luego de hacer estas simulaciones, lo que se encuentra, lo que ven acá, son puntos. Los puntos rojos pues indican donde los factores son más altos, y esto pues nos da una idea en el diseño de cuáles eran los puntos que ya en la fabricación se tenían que tomar en cuenta. Entonces pues se encontró un ancho del núcleo de 0.2 micras y una altura del núcleo de 0.25 micras para la parte del acoplador. Luego de eso también se nos ocurrió una idea en la que, porque la emisión espontánea, si saben o si tienen idea, la emisión espontánea, justamente como su nombre lo dice, es en todas las direcciones, porque no está tan controlada, ¿no?
pero nos dimos cuenta en las simulaciones que nuestro sistema tenía muchas pérdidas por acoplamiento. Entonces lo que queríamos hacer es que parte de esa emisión espontánea no se fugara, sino se acoplara a la guía de onda del otro lado. Entonces nos ocurrió utilizar el elemento este de Bragg como un espejo, una rejilla de Bragg como un espejo, no como un acoplador ni como un desacoplador, sino como un espejo. Porque pues en la literatura se ve que si cambias de forma correcta los pilares de la rejilla, puedes hacer que la luz se vaya hacia un lado, se refleje o se traspase, depende de lo que se quiera. Entonces se utiliza un método de matriz de transferencia para determinar cómo debía ser la rejilla. Y cuando uno cuando usa un método analítico y utiliza la ecuación de la rejilla de Bragg, puede determinar cómo puede ser ese periodo de la rejilla, qué tan anchos tienen que ser los pilares para el caso específico, ¿no? En este caso queríamos que la longitud de onda cercana a la emisión principal del emisor fuera que se reflejara todo y no se transmitiera nada, para que funcionara justamente como un espejo. También se calculó el número de periodos que eran necesarios para que esto pasara. Y luego, bueno, esto fue con un método analítico y luego llevamos este resultado al método de solución de diferencias finitas. Y bueno, aquí se ve que en este método de solución hay algunas pérdidas, por eso las gráficas no salen tan bonitas como acá. Pero tuvimos un primer acercamiento de cómo debía ser la rejilla. Este me lo voy a saltar. Ay, aquí había puesto otra cosa, no se puso. Ya. No sé por qué se pusieron dos veces las diapositivas. Pero bueno, luego de esto a lo que llegamos fue una propuesta de este tipo, donde se tiene en el centro un acoplador de guía, como se ve acá, donde justamente el campo está confinado en el medio de las dos guías, el emisor está puesto en la ranura entre las dos guías, y del otro lado se tiene una rejilla de Bragg que hace las veces de un espejo reflector, y del otro lado se tiene una guía de onda de salida, de tal forma que toda la emisión del emisor sea reflejada allá y salga por este lado, y aquí se pueda tener casi el 90% de la emisión de nuestro emisor. Ya teniendo esta propuesta, luego de esto lo que se ha hecho en los últimos meses es la fabricación ya del diseño simulado. Y para esto, bueno, acá puse un poco de cómo se hizo el estudio numérico de nuevo, pero ya en la fabricación lo que se utilizan son técnicas de cuarto limpio para la fabricación de dispositivos. La primera pues es una de las más conocidas, que es recubrimiento por rotación o spin coating, que es básicamente poner la muestra sobre una base giratoria donde los parámetros están definidos, o el resultado está definido por la viscosidad del fluido, la velocidad de rotación y la aceleración de la misma, y también el secado de la muestra. Aparte de esto, el método de fabricación, el centro del corazón ha sido la litografía por haz de electrones, donde básicamente es unas electrones que incide sobre la muestra, y esto puede ser positivo o negativo dependiendo de cómo sea la película sensible. Si la película sensible es más soluble, hace que la escritura sea positiva, y si es menos soluble, hace que la escritura sea negativa. Entonces puede pasar que donde se hace la exposición con haz de electrones se vaya o se quede dependiendo del tipo de escritura. Aparte de esto, otra base en la fabricación ha sido el decapado, o bueno, la evaporación. Es una evaporación química con iones reactivos, donde básicamente luego de pasar la muestra por la litografía y hacer un revelado, se expone en una cámara, y esa cámara lo que hace es que se lleva las partes que están expuestas, que no cubre una resina. Entonces, de tal forma, nosotros como que podemos controlar cuáles son las partes que queremos que se queden o no en el circuito, y en las partes que se exponen, pues se va justamente el nitruro de silicio, en este caso, se va el material que queremos que se vaya, y ya quedan nuestras estructuras. Esto es para la fabricación, y luego ya más recientemente hemos estado explorando cómo hacer el depósito del material sobre el dispositivo.
Y eso la verdad ha sido un reto un poco, porque estamos explorando cómo hacerlo, justamente para que quede en el centro del acoplador. Entonces lo primero que se nos ha ocurrido es hacer un depósito simple del material que está disuelto en agua desionizada, y después de hacer la fabricación hacemos el depósito sobre el dispositivo. Aquí puse un poco de la receta, voy a irme rápido aquí como para no entrar en tanto detalle. Lo primero que se hace es una limpieza de las muestras, porque como son dimensiones submicrométricas, cualquier pequeña impureza o mugre o lo que sea hace que el resultado de la fabricación cambie. Entonces es como la parte más clave, ¿no? Hacer una adecuada limpieza de las muestras con agua, acetona, isopropanol, y luego hacer un secado. Los substratos que he estado utilizando es un vidrio, un cover glass, que tiene arriba una capa de nitruro de silicio de 260 nanómetros aproximadamente. Luego de eso, de hacer la limpieza de los sustratos, se aplica una resina, que es justamente la película sensible para hacer la litografía, y con unas especificaciones que ya están establecidos de spin coating. Luego de eso se hace la litografía, en la cual se tiene un patrón que se graba en el sustrato. En ese patrón, bueno, se tiene ese patrón, aquí lo puse con estas líneas que están acá. Entonces ya se tiene como una máscara, un patrón que se diseña, en este caso sería mi circuito que ya está diseñado, y se pone en el EBL o en la litografía, y ya sobre las partes que se quiere que pasen en el mapa, pasa las de electrones y deja como una huella, por decirlo así. Ya también hay unas especificaciones para el EBL. Estas son recetas que ya las personas que han estado trabajando en el laboratorio tienen más o menos bien determinadas. Solamente en mi trabajo hemos hecho modificaciones en la dosis de exposición de la litografía. Luego de hacer la litografía se hace el proceso de revelado, de tal forma que por las partes que pasó la escritura con el haz de electrones, al hacer el revelado con un revelador que sea compatible con la resina, se van esas partes y quedan nuestros pilares de esta forma, donde la parte de arriba es la resina. Luego, como les dije, se pone el dispositivo en el decapado o en el RIE, y justamente en esas mismas partes todo lo que hay allí se lo lleva el decapado. Entonces podemos tener guías de onda de este tipo, donde lo que ven en el centro es nitruro de silicio y lo que está arriba es una pequeña capa de resina. Luego al final lo que se hace es hacer otro proceso en el RIE para que se vaya toda la resina, y al final lo que tenemos es justamente el núcleo de la guía de onda sobre el vidrio, y a los alrededor pues esto casi que no importa, ¿no? Porque lo que nos interesa es el núcleo de la guía de onda. Aquí puse una referencia. Bueno, esto fue para ver cómo hacíamos justamente el depósito de los diamantes, porque es algo con lo que hemos estado luchando un poco, porque no lo hemos hecho, no lo han hecho antes en el laboratorio, y como que en las referencias que hemos buscado no está muy bien controlado. Entonces, bueno, allí puse algunas referencias donde determinan una concentración de nanodiamantes específica para hacer el depósito de los diamantes. Luego aquí sugerían que podía hacer una segunda litografía para determinar la zona donde se podían depositar los diamantes. Entonces, bueno, en base a eso seguimos lo que decía el artículo básicamente, y lo que decía el artículo justamente era, bueno, hacer una segunda litografía sobre el dispositivo que ya estaba fabricado, poniendo otra vez una capa de resina y haciendo un grabado en la zona específica en la que queríamos que queden los diamantes, de tal forma que luego, haciendo el revelado, pues se iba esa parte y quedaba un hueco expuesto para poder hacer el depósito solamente en esa parte. Se estuvo probando con diferentes concentraciones de diamantes, porque tienen que quedar más o menos bien espaciados, y luego en un proceso posterior que se denomina lift-off, es básicamente introducir en acetona nuestro dispositivo, y para que se desprenda la resina, como se ve acá, y de forma ideal los diamantes solo quedan alrededor del núcleo
o en la zona que nos interese. Entonces, bueno, eso es como la metodología. Ahora vamos a ver qué resultó de lo que se dijo. El mapa con el que se hizo la escritura es este de acá. Se hicieron algunas variaciones de la distancia entre las dos guías o gaps. Se hicieron algunas variaciones de la longitud del acoplador, variaciones del ancho de las guías del acoplador, y bueno, se escribió aquí el mapa. Luego se hizo la fabricación y esto fue lo que resultó. En realidad este es un resultado muy preliminar, ¿no? Porque no he hecho muchas veces el mismo circuito, pero en una de las primeras veces salió bastante bien a lo que se ve. Lo que estaba en los mapas salió tal como era, y ya haciendo un zoom, aquí en la parte de aquí está la propuesta que se diseñó. Entonces todo esto es una guía larga. Aquí hay una hay una rejilla para desacoplar la luz, y aquí de este lado está la fuente. Ahí estas pequeñas ranuras. Me voy a saltar esta. Bueno, y acá ya se hizo un zoom en esa zona, y se ve que los gaps que se habían simulado sí quedaron en la fabricación. Y bueno, esto es con un zoom más grande. Luego se hizo una caracterización morfológica en el SEM para ver cómo había quedado nuestro dispositivo. Y justamente lo que ven aquí es la rejilla que se propuso. Lo que está aquí es el acoplador, aquí la guía de onda. Y bueno, vimos que los resultados, si bien estas ondulaciones que ven acá es algo que nos llevó a determinar la dosis adecuada, porque aquí para este resultado previo la dosis que teníamos estaba un poco diferente a como ya está establecida. Entonces, bueno, esto nos llevó a querer estudiar un poco la dosis. También vimos que una de las guías estaba resultando más ancha que la otra cuando se quería que fueran iguales. Eso es allí un error en la fabricación tal vez. Y la rejilla, como se ve acá, salió más o menos similar a lo que se quería. Este es otro resultado para unas dimensiones diferentes. Aquí se ve cómo era el mapa y cómo es lo que resultó. Cabe aclararse que para este tipo de rejilla es más fácil la fabricación que para la otra rejilla. Aún estoy viendo por qué. Aquí puse un poco del depósito de los diamantes. Estos puntitos que ven acá es el depósito de los diamantes sobre un vidrio. Entonces acá lo puse con una concentración baja, y aquí lo incrementé un poco más, porque si recuerdan, luego de hacer la fabricación lo que quiero es depositar los diamantes sobre el dispositivo ya fabricado. Al final nos quedamos con esta concentración porque tenía un poco más aglomerados los puntos, y quizá al hacer el depósito podía cubrir todo el dispositivo. También se midió como qué tan grandes estaban siendo los diamantes y qué tan espaciados estaban siendo. Y bueno, acá puse el resultado para la segunda litografía. Se selecciona la zona en la que se quería hacer el depósito. Se hizo la litografía de tal forma que los cuadritos fue donde se escribió con la litografía. Y luego se hizo un depósito de los diamantes. Esto se ve así, como un poco sucio, pero es porque se hizo el depósito literal, es poner una gota sobre el dispositivo, y hay zonas en las que inevitablemente queda como aglomerado. Y lo que se quiere idealmente es que los diamantes queden solamente en estas zonas, en los cuadritos, de acuerdo a lo que se diseñó en la simulación. Entonces lo que hicimos después fue hacer el lithof, que es justamente introducirlo en acetona para que se vaya toda la resina y quede solamente en esas zonas, y al parecer funcionó en algunos. Entonces lo que ven acá es como los diamantes justamente en el gap, y acá también en el gap del acoplador. Pero pues también hay partes en las que no funcionó tan bien, como ven ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo muy preliminar, en realidad es como en lo que más estoy trabajando ahorita en mi tesis, porque falta definir qué tan espeso quiero que sea la capa del depósito, igual ver si quiero cambiar la concentración de diamantes, ver por ahí si le hago algo le modifico algo a la receta del lithof, y bueno, es como algo muy preliminar, ¿no? Puse las conclusiones, pero pues
básicamente lo que he dicho, ¿no? Cómo se fabricó una primera muestra, en la que hay imprecisiones de alrededor de 10 nanómetros, se comprobó un valor de dosis para la escritura, se definió una concentración de los diamantes, se propone una primera vía para depositar estos diamantes en el dispositivo, se comprobó el tamaño de los diamantes, que también era una duda que teníamos, y bueno, esto es otro resultado que no puse acá, pero también medimos el tiempo de vida media de la fluorescencia, que es importante para ver cuánto es el tiempo de emisión realmente de los diamantes. Y ahí pues trabajo futuro hay mucho. Hay que pulir algunas simulaciones para recalcular el factor beta y el factor de Purcell. Hay que hacer que esta fuente, porque bueno, aquí les mostré lo que es la fuente, pero se quiere llevar esa fuente a que sea algo más integrado, que pueda suplir las otras fuentes que tienen probabilistas en el grupo. Entonces lo que se planea hacer es reemplazar estas fuentes probabilistas por estas que ya hayan funcionado. Y bueno, cosas en la fabricación que aún faltan por dominar, en la caracterización óptica que se están haciendo, justamente lo de la medición de cuentas de fotones correlacionadas en el tiempo para demostrar que es una fuente de fotón individual. Y ahorita estamos trabajando en 2 artículos, uno en cuanto a la propuesta, que es básicamente todo lo que les hablé, y otro que es lo mismo, pero con otro material, el nitruro de boro hexagonal, que es un material bidimensional. Estamos haciendo básicamente un proceso similar, pero con otro material diferente a los nanodiamantes. Y bueno, ya, hasta acá llegó mi presentación. Aquí ya terminé. Esto es un poco ya de información extra, como para que vean el contexto. El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, o CICESE más cortico, es este que ven acá. Es un centro de investigación que está acá en México, en la parte de arriba, cerca de la frontera con Estados Unidos. Es como se ve aquí. Su fuerte en realidad son las ciencias del mar, porque está enfrente del mar, como lo ven allí, pero dadas las necesidades de toda la física del mar y también del observatorio, de uno de los observatorios más grandes de América que está cercano, pues existe el departamento de óptica. Ese es el grupo de trabajo en México. Creo que ya no somos los mismos, pero la foto que encontré, puse por acá una liga por si están interesados en admisiones al posgrado. Y en TROA, esta es la universidad, no es un centro de investigación, es una universidad con posgrados. Este es el lugar, es una ciudad un poco vieja, pero es como que las casas son muy coloniales porque por allí no pasó la guerra, entonces aparte tiene una arquitectura alemana y muy vieja. Está cerca a París, como a 1 hora y media en tren, y bueno, es mucho más pequeña que París como en comparación si lo ven allí. Este es mi grupo de trabajo allí, es más pequeño que el de México, pero pues estamos todos. Y también puse un poco de cómo pueden aplicar a una convocatoria en maestría o doctorado, si les interesa. Y bueno, creo que esto. Gracias. Ay, el micrófono. Turnarnos. Bueno, muchísimas gracias, Jenny, por esta excelente charla. Tenemos tiempo suficiente para las preguntas. Tengo que incomodarlos porque, pues, como se está transmitiendo por Facebook, este micrófono es para que quede con buen sonido, entonces que se acerquen acá para hacer las preguntas, porque no alcanza hasta por allá el micrófono. Profesor Juan Manuel, lo invito acá, porque hasta allá no me alcanza. Buenas tardes, te felicito por tu trabajo. Tenía muchas preguntas, pero voy a reducirlas a pocas. Por ejemplo, tú hablaste de G2, que efectivamente es una forma para uno saber cómo es la fuente, sobre todo en la naturaleza de la emisión de los fotones. ¿Has hecho simulaciones de G2, de la correlación de segundo orden, para
el modelo que tú propones, ¿hay alguna simulación o cómo puede dar tu fe de que realmente se está creando una fuente de fotones individuales? Esa es una pregunta. La otra es, hablas mucho del efecto Purcell, tal vez en mi desconocimiento de estos sistemas, no se puede encontrar oscilaciones de Rabi, por ejemplo, o eso ya es otro tema, eso es ya cuando la luz y los fotones interactúan con un conjunto atómico que parece que no es lo tuyo, parece que lo tuyo es meramente la generación de fotones individuales. Y la última, no sé si en Colombia ya conoces fuentes individuales de fotones, no sé si conoces el laboratorio de la profesora Alejandra, que es amiga, Alejandra Valencia, en la Universidad de los Andes, que creo que puede ser la única fuente de fotones individuales que hay en Colombia. ¿Conoces esos laboratorios? ¿Conoces los trabajos que hay con esas fuentes? Y son muchas preguntas, pero después te las hago. Toma, que es que no puedes hablar. No puedo hablar sin el micrófono. Okay. A ver, voy a ir de la primera a la última. Me preguntas por la simulación de la G2. Realmente lo que se ha hecho en el grupo con respecto a la G2 no ha sido simulado. O sea, han sido mediciones experimentales hasta ahora para demostrar la existencia del fotón individual. ¿Y coincide con la gráfica teórica? Sí, que es justamente la Givenchy. Aquí no lo puse, pero es la tesis de maestría de otro compañero, en la que hizo todo el estudio estadístico para determinar que tenía una G2 por debajo de 1, en la cual pues tiene anti-bunching o antiagrupamiento. Simulado creo que no se ha hecho aún, o sea, creo que sí es algo que se propone hacer, porque pues creo que se puede simular con el tiempo de vida radiativa de la partícula en específico, pero no se ha hecho simulado, solamente experimental y en este tipo de fuentes, porque realmente en el laboratorio es algo nuevo, ¿no? Entonces sí, no se ha hecho aún simulado. En cuanto a la segunda pregunta, a ver, me voy a ir aquí. Me preguntaste por el factor de Purcell y las oscilaciones de Rabi. Bueno, creo que las oscilaciones de Rabi, no sé si estoy bien, pero creo que es más para cavidades. En este caso no es tan profundo el análisis, o como la interacción con átomos. Es básicamente lo que estudiamos del factor de Purcell, es primero el factor de acoplamiento beta, que es cuánto de la emisión del átomo se acopla realmente a un modo específico del medio electromagnético. En este caso, cabe aclarar que no tenemos una cavidad, tenemos guías de onda, no tenemos como tal dos espejos que resuena el átomo, solamente es una guía de onda. Aquí lo puse así porque es el ejemplo básico para demostrar el factor de Purcell, pero partiendo del factor beta, que es básicamente la emisión del átomo en el espacio libre y en la cavidad, pues también se puede relacionar directamente con el factor de Purcell, que es la tasa de emisión del átomo, cómo se ve incrementada al interaccionar con el medio electromagnético. Creo que si ya consideras cavidades o algo más complejo, tal vez si las oscilaciones de Rabi vengan ahí a ser, pero no, es básicamente solamente con el factor de acoplamiento al modo y la emisión del átomo en el espacio libre y en la cavidad, en el medio electromagnético. Y en cuanto a la tercera pregunta, pues no, la verdad no sabía, no desconozco, porque como este es un trabajo que se ha venido haciendo afuera como por 4 años, desconozco como los trabajos que tengan aquí en los Andes. Quizás sí sería interesante saber como para hacer algo o algo así, pero no sabía de la existencia. Quizá ya el profe me comentará después. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Usted sí alcanza? Okay. ¿A usted sí le alcanza? Sí me alcanza. No, pues que me da una curiosidad respecto a si los cristalitos de diamante tienen alguna preparación antes de que se nanodepositen ahí con la litografía, si tienen, porque dices que tienen una
incrustación de nitrógeno, una vacancia también. Entonces, ¿tienen que prepararse antes o eso ya viene de fábrica? ¿O cómo garantizan esos 630 y tantos nanómetros? Bueno, digamos que por la naturaleza del trabajo yo no hago los diamantes, porque ya sería otra tesis. Pero básicamente estos que hemos estado estudiando en el grupo son comprados. Entonces, como que básicamente tenemos que ir a artículos donde recomienden que esos funcionen y pedirlos del fabricante y caracterizarlos en el laboratorio, ¿no? Entonces, primero, la preparación que le damos, no hacemos la incrustación de los iones, creo que eso es un trabajo más químico, pero sí tenemos como el diamante y se hace una variación de la concentración, porque vienen disueltos en agua desionizada. Entonces, por ejemplo, lo que puse allí en alguna diapositiva, que encontré la concentración indicada para que sea depositado sobre el dispositivo, eso es básicamente lo que hacemos, todo lo que hacemos con el material. Porque viene muy concentrado en el recipiente, entonces se toma y se mezcla con agua desionizada, se mete en ultrasonido para que como que se desaglomere las partículas y luego se deposita, se deja secar. Últimamente queremos utilizar spin coating para que no quede como tan aglomerada, tan gruesa la película, pero no vamos hasta el proceso químico de la implantación de los iones. O sea, básicamente tenemos que confiar en el fabricante. Se han comprado varios, o sea, lo que han hecho en el grupo es como que compraron diferentes marcas y las probaron. Luego en tiempo se dieron cuenta que esas empresas que compraron mágicamente quitaron su página web. Entonces, debe ser por algo, ¿no? Entonces esas como que ya no se dieron tanto seguimiento. Pero, por ejemplo, en las que ya se demostró el anti-bunching o las que ya se han depositado, es el mismo, ni siquiera cambiamos el frasquito, es el mismo, para que no haya una variación entre la fabricación. ¿Alguna otra pregunta? Si no tiene, yo tengo varias, pero... ¿Alguna otra, Juan Manuel? No, pues yo antes de... Sí tengo varias preguntas, pero antes un comentario que me parece emocionante todo este trabajo que estás haciendo y no podía evitar, a medida que nos contabas cada parte del proceso de investigación, vincularlo a lo que hacemos acá, es decir, que de lo que recibiste en la universidad extrañas no haber trabajado con un poco más de énfasis, digamos, de cara a todo este trabajo que haces acá, que haces cálculo analítico, luego haces simulaciones, pero también haces síntesis, haces laboratorios, área limpia, caracterización, una cantidad de trabajo que pues muy propio del doctorado, pero sí me genera curiosidad sobre qué tipo de recomendación harías tú acá. De pronto hay estudiantes que tengan en su perspectiva, de pronto no en el campo de la óptica, pero sí en algún otro campo de la física o de la enseñanza en hacer investigación, ¿qué recomendaciones generales con respecto, por ejemplo, a la forma de asumir los cursos, así no le gusten a uno, ¿no? Por ejemplo, es que a mí no me gusta programar, pero se encuentra uno que en la vida de verdad, si quiere hacer investigación, pues no es suficiente con hacer solamente cálculos analíticos, son insuficientes, toca entender de los métodos numéricos para hacer simulación, además toca saber hacer cosas en el laboratorio, manejar equipos para hacer caracterización, etcétera. Entonces, pues esa era como la primera pregunta. Como una recomendación. Sí. De tu propia experiencia, no sé, yo diría que en todo esto uno se da cuenta que lo más importante siempre es aprender a utilizar algún software, como programar algo. Porque siempre, o sea, creo que siempre uno se encuentra que si quiere hacer una gráfica, si sea algo experimental, va a haber un software detrás. O si quiere hacer alguna simulación, pues hay un código detrás. O incluso en usar un instrumento, hay un programa detrás. Entonces, como que invertir un poquito más en eso, como en, no sé, Python, MATLAB, esas cosas que a veces pueden parecer aburridas, pero son muy útiles al momento de hacer toda la investigación.
Eso creo que sería así. Y bueno, en cuanto al tema del laboratorio y así, yo creo que uno va desarrollando como las bases, ¿no? Las técnicas, dependiendo de lo que le guste. Pero siento que lo otro sí puede ser un poquito más tardado. Entonces sí, pueden hacerlo desde ya. Aprender a utilizar software de algún tipo. ¿Alguna otra pregunta? También nos dabas ahí luces sobre quienes puedan tener interés en hacer estudios de posgrado tanto en México, en el CINCES en Ensenada y en Francia, ¿no? Pero también sobre esa misma línea de tu propia experiencia, pues además de tener los links, de hacer las cosas, ¿qué recomendaciones para los estudiantes nos darías a fin de ser exitoso? Esta tarde en el almuerzo me confesaste algo que me causó mucha risa, pero de verdad que hiciste, es que yo creo que soy de buenas para aplicar a las cosas y que me acepten. Yo no creo que sea suerte, ¿no? Nos reíamos del asunto porque pues es real, como contaba yo en la introducción cuando presentaba a Jenny, pero más que suerte, por supuesto, deben haber recomendaciones especiales para que aquí cuando apliquemos a becas, cuando apliquemos a programas, pues, y bueno, y en toda la preparación que significa eso, tener algunas recomendaciones. Desde tu experiencia, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que básicamente depende a lo que uno quiera aplicar, ¿no? Si quieres aplicar, no sé, bueno, pero es que creo que CONACYT no tienes que aplicar a CONACYT. Si pasas a un instituto en México, CONACYT te cubre automáticamente. Pero más que eso, como depende de lo que quieran aplicar, no sé si es una escuela de verano en, no sé, en fotónica. Puedes ver qué habilidades de eso tienen y por lo general piden una carta de motivación y un perfil. Pues traten de que su perfil sea más vistoso hacia eso que quieren aplicar. O sea, no sé, por ahí. Y una vez me vi un video de fotónica, pues si lo puedo poner ahí, lo pongo. O sea, como tratar de ajustarse un poco a los requerimientos de los perfiles. Y más que nada, creo que lo más importante es aplicar sin importar que te digan que no. O sea, es lo fundamental. O sea, aplicar y aplicar y aplicar y ya, o sea. Si es en inglés o en francés o en alemán o en chino, lo que sea, aplicar siempre. Porque uno se da cuenta que en estas cosas no hay mucha gente, o sea, en realidad no hay mucha gente en la que quiera hacer como tantas cosas al respecto, ¿no? Entonces ya estando ahí uno se da cuenta que la gente aprecia más si a ti te gusta, a que si tienes, no sé, 100 en una calificación, o 50, o sí. Creo que aplicar, y si les interesa, pues ver qué les interesa y aplicar a lo que sea que les interese. Bueno, ¿alguien? Ah, también tenemos, no sé si de pronto en la videollamada hay alguien que quiera preguntar. Mira a ver si. Mientras acá los estudiantes se animan. Todo el coloquio es gratis, hasta esta parte de las preguntas también no les cobramos por preguntar. Y alcanzarías de pronto a mirar Facebook a ver si de pronto alguien por ahí, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces pues agradezcamos de nuevo a nuestra invitada, Jenny, con un aplauso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también al profesor Jessy Salas, que nos acompañó hoy con su curso, el profesor Juan Manuel González, y por supuesto muchísimas gracias a nuestra monitora, a Zaira, que nos apoya en toda esta logística del coloquio. Nos vemos la próxima semana, ya tenemos también lista la conferencia de la próxima semana, muy interesante, ojalá no se la pierdan, ya les haremos llegar la publicidad. Adelante, adelante. ¿Listo?